Bienvenidos a nuestro octavo webinar, al que hemos llamado esta vez FinTech, Revolución o Evolución, todo lo que debes saber sobre el impacto que tendrán las nuevas tecnologías financieras en nuestra vida. Quisimos hablar de este tema porque la innovación digital está irrumpiendo con fuerza en el mundo de las finanzas, impactando de manera radical los modelos de negocios de las empresas que operamos en esta industria. En lo que se conoce como fenómeno FinTech, que proviene de la unión de las palabras en inglés finanzas o finance y technology, y que hace referencia a startups que están utilizando las últimas tecnologías para ofrecer servicios financieros y que lo están haciendo en formatos mucho más ágiles, flexibles, transparentes y económicos, entre varias características. Aunque este nuevo modelo de negocio ya lleva varios años en el mundo y en nuestro país, la crisis social y económica causada por la pandemia contribuyó de manera significativa a acelerar este proceso, poniendo de relieve la importancia del financiamiento y medios de pago digitales para aliviar a millones de personas, darle respuesta a sus necesidades y apoyar a todas las empresas de todos los tamaños y también, ¿por qué no?, crear nuevo empleo y proteger a muchos. La crisis ha sido, fuera de todo pronóstico, una oportunidad de crecimiento impresionante para la industria fintech en Chile y en el mundo, y también un gran soporte para la creciente economía digital. Sin embargo, y pese a que en la actualidad son centenas las startups que conforman el ecosistema fintech en Chile, aún existen muchas dudas respecto de este tipo de compañías, principalmente por la falta de conocimiento que hay sobre su funcionamiento y confusiones sobre lo que pueden y no pueden hacer. ¿Serán realmente capaces de redefinir la forma en que operan los bancos? ¿Mejorará el panorama competitivo de la industria con mucho mayor acceso para clientes y a menores precios? ¿Es una moda pasajera, otra burbuja.com, o llegó para quedarse? ¿Mejorará realmente la inclusión financiera que los bancos tradicionales no han conseguido? ¿Revisten riesgos para el inversionista? Para responder estas y otras preguntas que ustedes nos puedan hacer y conversar sobre los alcances, riesgos y proyecciones de este tipo de emprendimientos, invitamos al ingeniero industrial Gustavo Rivera Luna, experto en negocios digitales, en banca y retail financiero, estrategia digital, transformación y gestión del cambio. Es argentino, pero ha trabajado en Colombia, México, su país natal, Perú, Brasil y Chile, y compañías como Cencosud, Bradesco, Scotiabank y Falabella, por nombrar algunas, por lo que a esta altura es más bien un ciudadano latinoamericano. Bienvenido, Gustavo. Es un placer contar con tu presencia esta mañana, y antes de darte la palabra, invito a todos quienes nos escuchan o nos ven a enviarnos preguntas a través del icono Q&A que está en su pantalla. Gustavo, por favor, bienvenido y adelante con tu presentación. Bueno, Andrés, muchas gracias por la presentación, gracias por la oportunidad. Así que vamos a conversar un poco. Bueno, contarles que primero transmitirles la pasión que tiene el mundo de las fintechs. Vino realmente para quedarse, el cambio existe y vamos a demostrarlo, vamos a ir conversando juntos, ir avanzando en trabajar las ideas que están pasando en el mundo y qué oportunidades tenemos en Chile. Así que, si me permiten, voy a compartir la presentación. Bueno, la invitación a la presentación era las fintech es evolución o revolución. Y creo que viene la combinación de los dos temas. La revolución viene dada por esta revolución, esta cuarta revolución industrial y la propia evolución del negocio financiero que está tomando las ventajas y los beneficios de esta tecnología. Así que primero los invito a que podamos abrir el concepto del cambio. Y ya viene dado desde Charles Darwin, donde plantea que ni es el más fuerte, ni es el que va más rápido, ni es el más inteligente, sino el que se adapta al cambio.
Y diría que lo que estamos viviendo ahora es la adaptación y sobre todo el entendimiento a la realidad, a esta nueva realidad, que además del COVID nos vino a acelerar y nos vino a traer una oportunidad en el mundo de las fintech. Partamos conceptualmente, ¿qué son las fintech? Está definido como una agrupación de diversos modelos de negocio, innovación y tecnología que emergen para potenciar la transformación digital. Esto sí que es importante que lo veamos porque viene a sumar en todo el proceso de valor del mundo financiero. Para contextualizar y para traer un poco la idea de cuánto puede aportar y cómo es el mundo nuevo de las fintech, decidimos traerles o quisimos compartirles algunas ideas de lo que sí está pasando en el mundo hoy. Y este es un caso muy, muy interesante. Es el negocio automotriz, donde Carvana, una empresa americana que se está adaptando a la nueva realidad del consumidor automotriz, el cómo vender, el cómo ofrecer, el cómo comercializar los autos. Y los autos vienen siempre apalancados de financiamiento. Es parte esencial el financiamiento para el concepto de la industria. Y bueno, así como la industria tuvo que adaptarse o tuvo que cambiar y propone nuevos conceptos, ustedes pueden ver en este caso, es una concesionaria en donde las personas se autoatienden, tienen toda la información, están empoderados en un celular, tienen su información, consultan, miran, eligen. Asociado a esta selección que disminuye la intermediación del vendedor, del antiguo vendedor de comercialización de autos y pasa a ser un asesor de la mejor propuesta y necesidad del auto para el cliente. Bueno, las fintech pasan a contribuir y generar valor también sumándose al otorgamiento del crédito en el momento. Es relevante entender cuánto pueden hacer en 30 minutos resolviendo la experiencia de consumo. Pueden hacerse todas las consultas, toda la información, está la base de preaprobados, los clientes, se tiene información estadística, se generan integraciones con los buró y se permite inferir para otorgar el crédito. Entonces, este es un caso donde ya la fintech, este es un caso real y lo podemos ver en su impacto, en su magnitud. Otro caso que también resulta relevante para que lo traigamos al mundo fintech. Este es el principal banco fintech que tenemos en Latinoamérica. Es un banco brasilero. Y todo parte con el celular. Es una fintech que emerge ofreciendo el crédito y en el proceso continuo completo no existe la atención humana. Todo es resuelto y tiene principios básicos de simplificar, eliminando complejidad de procesos, la comunicación es bastante clara, es bastante intuitiva, las personas se autorresuelven, tiene un tema de foco en la data para poder tener la mejor oferta individualizada para los clientes y trabaja mucho tema de experiencia. Y como verán, ya está creciendo y ya avanzando. Entonces ya, segundo caso de una fintech relevante y cuál es el caso práctico que ya tenemos en este mundo. Y otro caso que quisimos traerles, este resulta bien conocido por todos, porque estamos hablando también de una empresa de e-commerce, de delivery, disculpen, y tecnológica, que está incorporando o que ya incorporó el mundo del financiamiento. Y en este mundo del financiamiento, creando ecosistemas donde todo se resuelve a través del celular. Entonces, el complemento del crédito, la oportunidad del crédito, la oportunidad del momento, pasan a ser relevantes. Y Rappi, lo vemos todos los días, está resolviendo o trabajando en la resolución de la última milla, los últimos 60 minutos la entrega, y va complementando la oferta de valor. Y ya lo van a ver, ya están, como oferta de retail, está en Latinoamérica, pero ya el modelo de RappiPay ya está en 4 países. Entonces, este es otro ejemplo que queríamos traer de materializar qué es una fintech y cómo se puede insertar. Bueno, y creo que lo importante, nosotros en Chile ya tenemos un ecosistema, ¿cierto? Ya hay actores relevantes, ya hay empresas fintech que están avanzando en diferentes áreas, en diferentes líneas o verticales de trabajo. Y ya son conocidas, ya hay regionalidad en este trabajo. Aquí tenemos acordada con nuestro lending y también tenemos todo el mundo de los medios de pago. Así que ya tenemos una realidad, ya tenemos una base
ya tenemos una base y es importante que la reconozcamos, varios van a poder identificar. Aún tenemos que trabajar mucho más, ya lo estaremos viendo. Bueno, contando un poco más de cómo se ve Latinoamérica. Y cuando vemos Latinoamérica, los principales focos donde se ha ido desarrollando es pagos y préstamos. Y este es lo que hace llamativo. Estos son los dos casos más típicos donde está avanzando la integración con el mundo financiero. Este es el espacio que el mundo financiero ha dejado o le ha permitido o está coexistiendo con la banca. Entonces, esta es una de las primeras preguntas. ¿Es para sustituirse? ¿Uno reemplaza al otro? No, es la coexistencia de uno con el otro. Y son modelos diferentes, con alcances diferentes y con propuestas de valor individuales para cada persona, cada cliente. Después, los invito a ver la parte de abajo y tiene que ver con cómo son las distribuciones de las fintechs en Latinoamérica. Y creo que acá es un llamado de oportunidad nuevamente para ver cuánto potencial tenemos. Chile tenemos capital humano, tenemos la oportunidad de ser un país que puede ser considerado el mejor hub para desarrollar tecnología, para poder testear y para poder distribuir regionalmente. Yo creo que no tenemos que olvidarnos de lo que ya hicieron los retailers en los 80, 90 y expansión en el 2000. Fueron modelos que se implementaron, que se ajustaron, que se testearon, que marcaron referencia y se expandieron. Bueno, en el mundo de las fintechs también tenemos esta posibilidad. Tenemos mucho para aprender y las reglas, la economía, las leyes son más claras o se perciben mejor en Chile, en la aplicación, que en otros países de Latinoamérica. Con lo cual, es una invitación a que veamos la oportunidad como país. Después, yendo un poco más al agregado, mostrarles que ya esto no solamente está en la regionalidad, sino que estos son los 12 principales bancos del mundo, los bancos digitales, donde, donde creo que uno de los temas más relevantes, esto habla más del open banking, esto habla más del modelo de la digitalización de la banca completa, de la portabilidad del dato, de la portabilidad de los clientes. Esto habla de la posibilidad de los clientes poder elegir y poder tener una propuesta integral siempre digital. Cuando estamos hablando del mundo digital, se entiende y se define para una fintech que son procesos end-to-end digitales. Los procesos manuales, la intermediación, la administración tienden, y todo lo que genere fricción con los clientes, tendemos a disminuir. Yo creo que la invitación en además de ya explicar que hay ya bancos que están con valores de mercado significativos, es que tenemos en la región, tenemos a Brasil y Argentina. En el caso de Brasil, les contaba el caso de Nubank, que fue un caso de estudio en Harvard, pero la invitación también tiene que ver en cómo se crea oportunidad de negocio en Argentina. Ualá, que es un banco digital, consigue generar un valor, una atractividad de inversión. Y comparativamente, creo que la invitación también es, en un contexto que en Argentina se puede considerar que no están, que hay adversidad para poder para tener reglas financieras, Chile claramente tiene un gran desafío. O sea, debiéramos proponernos todos en algún periodo de tiempo corto estar dentro de los 10, 12 primeros en el mundo. Tenemos un país sólido, economía sólida, una economía, reglas claras, un banco central. Hay tantas reglas y tantas condiciones que nos permiten estar acá que creo que lo dejo como un comentario y lo dejo como una inquietud para que lo sigamos abordando más adelante. Y bueno, y cuando lo llevamos más al contexto global, ni qué decirles. Muchos de los casos que están tomándose en Latinoamérica son sustentados y tienen como base todo lo que fue experiencia en el Reino Unido, en Estados Unidos. El mundo está cambiando, el mundo también está conviviendo y el mundo se está transformando. Con lo cual, esto es propio de la evolución de lo que va a pasar en el sistema financiero y se crean espacios y oportunidades de negocio. Pero la invitación de la conversación es, hay espacios de oportunidades de negocio, hay que creer en el mundo de las fintechs, hay que creer en el mundo de la construcción a través de la digitalización.
Yendo un poco más ahora en el mundo, en qué caracteriza una empresa fintech. Y bueno, una empresa fintech tiene sus principios o tiene siempre la esencia está en foco centralizado en el cliente y como característica en la solución de una problemática de un cliente. Todo está en función de cómo facilitar, cómo recrear, cómo simplificar la vida de un cliente. Y a partir de ahí se construyen todos los casos de negocio. Provoca la innovación, o sea, tiene que haber innovación en todo ese proceso de solución. Busca producir servicios o productos simples, que sean transparentes, al definir transparentes es que esté explícito, que sea claro, que sea intuitivo, que no haya interpretaciones y que sea autocontenido. Y la simplicidad en el usar cuando es masificado, cuando ya lo vamos a llevar a un mundo más de empresas, bueno, tiene otra mirada, pero como concepto la simplificación y la simplicidad tiene que ver. Bueno, permitir la inclusión financiera. Cómo avanzar y cómo construir valor saliendo de lo tradicional. Cómo permitir a personas, empresas, pymes, cómo permitir avanzar en esa financiación, en ese acceso al crédito, saliendo de un modelo tradicional. Los modelos de negocio tienen que ser escalables y en esto hablaba de la regionalidad y esto tiene que ver con lo que acabamos de hablar de la posibilidad y la potencialidad de Chile. Requerimos negocios escalables, requerimos negocios que nos permitan crecer rápidamente porque Chile dentro del país, tenemos una capacidad limitada en términos de clientes o en términos de industria, pero Chile debiéramos mirarlo y es que hay que mirarlo a nivel regional. Hay que darle amplitud de mirada. El concepto de la fintech sale de lo regional, sale de lo limitado, sale la limitación física y la tecnología está disponible en cualquier parte. Tiene que tener un principio de escalabilidad. Bueno, tiene que tener un principio de bajos activos fijos, tiene que ser liviano en términos de gastos, en términos de costos, para poder afrontar las inversiones que debe generar y siempre la rentabilidad como un principio básico. No hay negocio sustentable si no hay rentabilidad estudiada y comprobada. Bueno, hablando un poco más de las fintech, y este tema es bien interesante, las fintech no solamente es tecnología. Creo que esto también empieza a generar un quiebro, una diferencia en lo tradicional. Las empresas fintech traen ciertos pilares y ciertas necesidades que deben desarrollarse para poder evolucionar y poder traer esa velocidad. Y tiene que ver mucho con, acá estamos mostrando ejemplos, la agilidad como concepto de encontrar soluciones rápidas y construcciones del producto mínimo viable, de construcciones pequeñas que puedan ser iteradas e ir en modelos incrementales. En el mundo tecnológico de las fintech, las construcciones no son un proyecto que empieza, un proyecto que termina y hasta que no está pronto, certificado, evaluado, no puede pasar a producción. El modelo de las fintech tiene un modelo más de testear, validar, corregir, todo en un proceso tecnológico que lo permite. Todo este proceso tiene que ver con la medición. En el mundo tecnológico, en el mundo de las fintech, no se toman decisiones solamente intuitivamente, se toma todo tipo de decisiones, son en función de la data. Entonces, somos en las fintech más analíticos, cuidando de la información, estudiando la información, siendo críticos y con datos. Con esto se torna lo que sigue tiene que ver con el gobierno. Para poder tener con información, con agilidad, el gobierno de la empresa tiene que considerar los riesgos, tiene que estar midiendo constantemente cuál es el riesgo en cada decisión que toma, tiene que estar próximo y tiene que estar controlándolo. Después, el empoderamiento con la gente. Cambia el modelo de la verticalidad y pasa a un modelo más horizontal. Y este es un modelo en donde las personas se empoderan y toman decisiones, donde las personas generan valor y construyen, proponen y testean. En la proactividad definitivamente. Con el empoderamiento se genera la proactividad, se genera el valor, se genera las ideas y todas las ideas se debaten. Y bueno, y la cultura de
hay una cultura colaborativa. Son estructuras por lo general pequeñas. El mundo fintech no tiene, o tiene por esencia ser reducido. Ser reducido no por cantidad, sino en términos de verticalidad. Las estructuras son muy livianas y son horizontales. Bueno, hablando más del mundo de las fintech en Chile, contarles más o menos en dónde está la distribución. El foco, lo que estamos desarrollando, lo que está pasando en Chile, tiene que ver con pagos y tiene que ver con pagos, préstamos, medios de pago. Ahí se concentra una buena parte y la otra en el mundo del crowdfunding y el lending. En eso tenemos el 50% del negocio o el 50% de las fintech focalizadas y avanzando. Les diría que todavía hay mucho más espacio para estos dos actores y son de las iniciativas, son las que han generado o son las más susceptibles a entender, las que son más próximas al sistema financiero. Es lo que está trayendo cambios más acelerados en el mundo financiero. Hay oportunidades en las demás iniciativas de las fintech, requieren de madurez, requieren especialidad, requieren profundidad y la forma de sus retornos en términos de inversión lleva más tiempo. Así que los otros son más de volumen en términos de o clientes o en términos de capital de trabajo y cuando se define por volumen se define la rentabilidad, el payback de los negocios. Acá un tema bien relevante para considerar. Tenemos oportunidades en otras líneas. Cuando vemos al mundo de las fintech y le preguntamos al mundo de las fintech o le hacen la pregunta, ¿cuáles de las fintech actuales en Chile tienen disposición a exportar su modelo, a llevarlo a nivel internacional? Bueno, el 50% ya lo está considerando, lo considera dentro de su plan. Acá Acordada ya está trabajando en Perú, ¿cierto? Y es parte de lo que es natural. Las economías de escala en los negocios de las fintech se consiguen por las economías de escala y por las oportunidades. La facilidad que tiene poder transportar, poder llevar un modelo de negocio para adaptarlo rápidamente a una realidad y para poder encontrar negocio con la tecnología es mucho más simple. Todo es transportable, todo es fácilmente de adaptar, de construir, de diseñar. Y esta es la otra invitación. Nosotros tenemos un potencial de crecimiento hacia la región. Sigue siendo Colombia, Perú y México nuestras oportunidades. Nos pareció interesante hablar también del anteproyecto de la ley FinTech. Cuando estamos hablando de por qué del cuánto estamos avanzados en términos de la ley FinTech, podría decir que estamos relegados o estamos atrasados en términos de la región, ni que hablar de Europa, ni que hablar de Estados Unidos. Lo que sí importa es que se está encaminando el anteproyecto y que sí estamos se está definiendo una ley. Y esta ley sí que la tenemos que celebrar, tenemos que encontrarle la oportunidad y celebrar que estamos regulando, porque parte de los impedimentos que nos encontramos y nos enfrentamos como fintech es el desconocimiento del mercado y la falta de confianza, porque no está regulado. Entonces, este marco jurídico que está regulando, que está determinando la reglamentación, quiere promover la innovación, la inclusión financiera, el desarrollo de nuevas fuentes de financiamiento, el aumento de la competencia y resguardar los derechos y los intereses de los consumidores, de los clientes y de los inversores. Estamos bien avanzados, ya se está hablando de la portabilidad financiera, ya hay avances relevantes y debiéramos apostar a que prontamente nuestra regulación esté vigente para empezar a trabajar y generar espacios de confianza para nuestros inversores y clientes. Bueno, la ley prevé 5 pilares donde va a estar sustentado. Proporcionalidad, que tiene que ver con si el desafío
tiene que ver con el riesgo de la empresa, ¿cierto? Cuanto mayor riesgo, mayor capital o exigencia de trabajo. Neutralidad tecnológica, que tiene un principio de, siendo empresa tecnológica, que se determine que las condiciones sean iguales o que sean equiparables con las empresas tradicionales. Después, el tema de igualdad, que tiene que ver, integralidad, que tiene que ver con el crowdfunding, flexibilidad, para que considere los distintos, considere los distintos modelos de negocio y que puedan cambiarse rápidamente las regulaciones. Ahora más adelante les diría que este es el caso más relevante. Parte de la ley o el principio de la ley tiene que ver con adaptarse rápidamente a la normativa y a lo que venga generándose a través de las fintechs. Y la modularidad, que tiene que dar flexibilidad a todo lo que tenga que ver con el análisis de las partes, sino del todo, cuando estamos hablando de los componentes de un proceso del modelo tradicional financiero. Creo que está siendo muy bien articulado, está considerando información o prácticas americanas, europeas, está considerando y está integrando a las fintechs, está haciendo consultas. La forma que está siendo conducido por parte de la comisión realmente es destacada. Necesitamos, sí, prontamente deliberar e implementar. Eso te diría que es lo que es relevante en este caso. Bueno, cuando estamos como fintech, ¿cierto? Nos estamos contando historias si somos fintech. Cuando estamos, ¿con qué barrera nos encontramos cuando estamos como las fintechs? Y bueno, las fintechs nos encontramos que la falta de conocimiento sobre esta materia genera desconfianza. Los procesos en los que nos enfrentamos cuando estamos en el mundo de las fintechs y queremos abordar la proximidad con inversores, explicar en dónde está la oportunidad de negocio, el modelo de negocio, la claridad, en dónde están las oportunidades. Cuando se habla de eso, los procesos hay mucha iteración, hay mucho tiempo de educación y es parte de lo que necesitamos o se va a ir explicando cuando generemos más volumen. Todavía es muy chico las fintechs en Chile y no está autoexplicado por el mercado, por el sistema. Otras barreras que nos enfrentamos, y bueno, es la falta de capital de riesgo. Y tiene que ver claramente que sin el capital, la posibilidad de la expansión del negocio es menor, y ese menor afecta y atenta directamente con la escalabilidad y con la rentabilidad del negocio. Los negocios de las fintechs tienen un startup de inversión alto y los payback suceden por sus volúmenes o porque son un nicho muy particular y definitivamente cambia la historia, o porque genera volúmenes y en las economías de escala se genera esa rentabilidad. Cordada, yo diría que es de los casos más interesantes cuando estamos hablando de conseguir la rentabilidad esperada en el corto plazo. Así que es nicho y lo está resolviendo bastante claro. Y lo otro, cuando estamos hablando cuando estamos mirándolo como fintech, bueno, cuando estamos hablando de colaboración y la banca y los organismos estatales, la colaboración no tiene que ver con la disposición. Hay una amplia disposición, tanto de la banca como de los organismos estatales, entienden que hay una oportunidad, que hay que resolverlo, que es el camino. Lo que tenemos que modificar es los procesos. Hay una burocracia instalada que debemos resolverla, que debemos legislar, que debemos buscar alternativas, porque está generando, y es la brecha que tenemos hoy, para encontrar las oportunidades de negocios de las fintechs. Nosotros desde las fintechs necesitamos capital, necesitamos oportunidades, necesitamos que se nos creen caminos para poder desarrollar nuestro negocio y hay limitaciones. Cuando hablamos de nuestros desafíos, bueno, cuando estamos hablando como fintech, bueno, los desafíos que tenemos constantes es sensibilizar a las entidades gubernamentales para creación de mecanismos. Necesitamos crear mecanismos de financiación para las fintechs. Necesitamos que se creen reglas controladas, pero que nos permita acceder a capital más económico.
Y esa forma necesitamos que el gobierno o que la regulación nos permita acceder a ese capital para poder generar nuestra escalabilidad como negocio. Nosotros como responsabilidad tenemos la responsabilidad también o la necesidad que enfrentamos de concientizar sobre el desarrollo del sistema financiero chileno. Nosotros claramente como FinTech somos la oportunidad que tenemos de desarrollar ampliamente a nivel regional. Y acá me gusta tomar siempre el caso de lo que ya hizo Chile como una experiencia en el mundo retail financiero. Hay actores relevantes a nivel regional que lo supieron hacer, lo supieron resolver. Y eso que ya hicimos una vez, eso que ya supimos hacer una vez, claramente es replicable, claramente somos capaces de hacerlo. Somos modelo en varios países. Bueno, llegó nuestro momento del cambio y también esas empresas también están en ese proceso de cambio, hay que adaptarnos. Avanzar rápidamente con la regulación, o sea, de esto que los desafíos que nos estamos enfrentando estamos yendo por el camino correcto, estamos teniendo una regulación que regula, que ya es el gran paso, necesitamos avanzar y que además sea específica para nuestros negocios fintech, para nuestros modelos de negocio fintech. Nosotros como FinTech nos enfrentamos también a generar constantemente, aumentar nuestros estándares de prestación de servicio, considerando y resguardando a los inversionistas y al cliente o al cliente, porque tiene que ver constantemente, nuestro desafío el día a día, tiene que ver con la confianza. Y es parte del valor que nosotros le vamos a entregar al concepto FinTech y es parte del valor que finalmente los inversionistas van a apostar cuando tengamos que recibir una tasa, un descuento, un fondeo o una apertura de oportunidad de negocio. Lo otro que tenemos que desarrollar como desafío es generar alianzas con el sistema financiero bancario tradicional. Hoy todavía, porque la regulación, porque las políticas, porque los procedimientos, porque todavía está la idea de que se puede hacer en un end-to-end en el modelo tradicional. La apertura a intercambiar, a convivir con las fintech, todavía falta desarrollarlo. Y este desafío, cuando lo queremos ver, sería el mejor complemento tener la agilidad de una fintech, la posibilidad de construir oportunidades de negocio, entrar en nichos donde hoy el mercado tradicional bancario no alcanza a cumplir, no alcanza a llegar, no alcanza a satisfacer. Y creo que el mensaje es, estamos para co-construir, estamos para convivir, hay espacio, pero necesitamos desarrollar esas alianzas. Los bancos están haciendo muy buen trabajo, definitivamente, en construir sus verticales de desarrollo de fintech, no hay duda de eso, lo están haciendo, pero hay espacios en otros que tal vez puedan asociarse rápidamente, que puedan acelerar y tomar esta ventaja. Y bueno, otro tema que nos encontramos en las fintech tiene que ver con la atracción de talento. Tienen poca visibilidad o porque los presupuestos no son iguales a los de otro tipo de industria, nos enfrentamos a la atracción del talento. Y esa atracción del talento tiene que ver con el crecimiento del negocio y con conocimiento. Acá hay cierto conocimiento que la digitalización, el mundo remoto nos está permitiendo oxigenar más fácil, pero todavía nos cuesta más trabajo conseguir recursos capacitados que en otros segmentos. Bueno, ¿con qué nos encontramos en términos de las oportunidades? Bueno, definitivamente soy un convencido de las oportunidades de las fintech. Y en Chile, más que nunca. En Chile tenemos la suerte y la oportunidad de que todavía es embrionario, de que todavía tenemos espacio para hacerlo. Y la otra es que los grandes competidores están concentrados en abrir sus mercados, en donde nosotros también tenemos que ir a abrir mercado. Cuando esos grandes competidores ganen la economía de escala, Colombia, México, Brasil, el resto de Latinoamérica va a ser más simple y va a generar mayor competitividad para después poder desarrollar nuevos nichos. Con lo cual, la invitación tiene que ver con
aprovechar el mercado local, aprovechar la regulación, aprovechar la cultura del apego al orden, si lo quieren llamar, el apego al hacer las cosas bien que tenemos en Chile, y poder copiar modelos, testear modelos, y poderlo replicar en toda Latinoamérica. Estoy convencido de que hay un montón de oportunidades y que no las estamos consiguiendo aprovechar. Y creería que no es solamente no es un tema que no ha sido publicado. Yo creo que hay un tema del apetito en el riesgo y de confiar en que se puede hacer, y están dadas las condiciones para que eso se pueda dar. Hay un espacio de crecimiento en el sector de las pymes. Creo que nosotros tenemos que aprovechar. Tenemos oportunidades, no sé si la palabra sería correcta, desatendidos, pero hay mucho por aportarle todavía. Ahí está el crecimiento de la economía, ahí es donde tenemos que apostar. Cordada está haciendo un excelente trabajo. Tenemos mucho espacio. Necesitamos generar, y la oportunidad de generar mayor competencia en el mercado. El mercado financiero o el mercado está concentrado en los bancos, es indiscutible, la regulación está clara, está ordenada, está previsible todo, pero necesitamos generar un poco más de marco de flexibilidad, y ese marco de flexibilidad de nuevos negocios es algo que nosotros en las fintech podemos abarcar ampliamente y con simplicidad, integrándonos. Siempre hablo de coexistiendo con la banca, pudiendo trabajar integrados, facilitándolo. Y necesitamos, lo vuelvo a insistir, el marco regulatorio. Necesitamos este marco regulatorio que dé claridad, certeza jurídica para los emprendedores, y la definición de la protección al inversionista. Los inversionistas pueden haber oportunidad de negocio, necesitan mejor visibilidad de cómo quedan protegidos. Entonces, estas son las oportunidades que estamos viendo. Creo que, Andrés, si me permitís, yo te diría que más o menos es el análisis de la presentación. Cuando hicimos la presentación, hicimos la provocación de la presentación sobre si es evolución o si es revolución. Bueno, claramente son las dos. Uno, la revolución o la cuarta revolución industrial tecnológica ha permitido y ha facilitado la evolución del sistema financiero hacia las fintech, y es contar que esto va a seguir, que es un hecho, y que se van a crear espacios y hay la convivencia con el sistema financiero. No todo es tradicional. Hay que tener una apertura, y también si los bancos seguramente pudieran tener acceso a esta posibilidad de también generar una flexibilidad para poder apostar en las fintechs, seguramente estaría el match correcto para poder construir juntos, aprovechando la solidez del mercado chileno. Muchas gracias, Gustavo. Muy interesante el que nos hayas dado este interesante marco para ordenar una industria en que, por su naturaleza creativa, digamos, fuera de todo marco normativo así predefinido por la autoridad, bueno, crece muy espontáneo y naturalmente. Mira, han llegado varias preguntas, algunas en parte durante tu exposición como que han sido respondidas, etcétera. Intentando editarlas de la mejor manera posible, te quiero pedir que no te cohibas en eventualmente volver a repetir algo que dijiste, porque además te quería comentar que mirando a todos los partícipes que están conectados, se da una mezcla bien interesante. Tenemos, por un lado, un grupo de gente que podrían caer en la categoría de ser ellos mismos empresarios de alguna de estas fintech, gente joven, muy nativo digitalmente, y a la vez tenemos también otro grupo de gente quizás de otra edad, menos nativos digitalmente, mucho más de perfil inversionista, que tienen mucho interés en intentar comprender de la manera como tú lo has expuesto todas las implicancias, relaciones que hay entre distintas industrias. Entonces, te pido por favor que cuando, o intentando ahora hacerte o de editar todas las preguntas,
te pido por favor que estés pensando en una mezcla entre alguna abuelita y a la vez, digamos, a tu hijo, ¿ah? Que los tiene Perfecto. a los dos al frente. Bueno, pero Eh, igual, y bueno, y también quería, antes de ir a la primera pregunta, contarle o explicarle quizá a muchos de los participantes en esto que tú has hecho un par de referencias a Cordada. Cordada es una de las empresas en que como Frontal Trust estamos involucrados en una fintech concretamente, en el área de crédito a pymes, y nosotros estamos participando ahí con un grupo de inversionistas, amigos muy cercanos a la casa, que algunos de ellos están conectados, justamente ninguno de ellos con gran exposición previa al mundo de la fintech. Y bueno, me interesaba simplemente explicar eso que para algunos, digamos, de los participantes que pueden no estar familiarizados, y tú lo hablaste muy familiarmente, digamos, este concepto. Déjame ir con la primera pregunta, que son varias, ¿ah? Pero la voy a intentar editar en una. No sé si va a ser ok, muy exitoso. bueno, Eh, Mira, nos mostraste, cuando mostraste todo el ecosistema chileno, que había como 10 clústeres distintos, etcétera, bueno, muy diversos, etcétera, pero una cierta concentración en medios de pago y crédito. Fuiste bastante claro en eso. Eh, ¿Cuál crees que será el rol para expandir el acceso a nuevas clases de activos, distinto en general al lending y a medios de pago? Y, por ejemplo, en cosas que nosotros también nos preguntamos mucho en la oficina, dar acceso a distintos productos de inversión para clientes. Y lo otro que está pasando, y se mezcla un poquito cuando tú hablas también del crowdfunding, etcétera, de qué manera dar acceso o hacer puentes entre fuentes de ahorro significativas en familias, family office, balances, digamos, no institucionales, y juntarlo con el mundo de las pymes, que es un tema que a esta altura ya lleva décadas discutiéndose públicamente de cómo poderlo atender mejor. Perdona a lo largo la pregunta, pero es como un gran contexto, y si te tienes que extender, por favor, dale. ok. Bueno, y la verdad que interesante la pregunta. Yo te diría que el principio, hay un principio básico en las fintech que tenemos, que el principio básico es la democratización de la inversión. Yo creo que partir por ahí resulta y explica tal vez el resto. Cuando estamos en el modelo tradicional de cómo se hacen las inversiones, tú vas a grandes capitales de trabajo, y esos grandes capitales de trabajo, fondos de inversión, movilizan, y para tú poder ingresar a invertir en estos grandes fondos, te exigen un capital mínimo, bastante alto. Con lo cual, uno de los principios que se busca es la posibilidad de la diversificación, que las personas tengan herramientas de en dónde y cómo poder invertir, dejar su dinero y creer en que puede ser hecho de otra manera y tomar control con información, obviamente. Entonces, te diría que ese es el primer paso del mundo de las fintechs. Ya conseguir habilitar esa financiación. Y cuando tú consigues democratizar o desintermediar, o tú consigues traer este capital, que es un fondo más barato del que hoy nuestras fintechs se están fondeando, cuando tú consigues este capital de trabajo más económico, tú ya lo trasladas al modelo de negocio. Y cuando lo trasladas al modelo de negocio, tú puedes asumir otros tipos de negocio, tú puedes asumir otros tipos de riesgo de negocio. Y esto también, entonces pasa a ser una cadena. Consigo capital, de la misma manera que los bancos consiguen capital muy barato. Consiguen capital muy barato, hacen productos estándar, ¿ok? Y ese producto estándar que hace una política, entonces se lo ofrezco a un cliente o a una empresa. En el mundo de las fintechs es conseguir el capital de trabajo también barato, sea porque está por un estímulo, sea porque un estímulo, y es tal vez el pedido sea, o la amplitud de la mirada es cómo el gobierno nos estimula a las fintechs para también crear los mecanismos controlados para también recibir dinero barato. Entonces, sea porque hay fondos de inversión, porque lo podemos conseguir, o porque lo habilitamos
a inversores más pulverizados, pequeños montos. Generar productos, y acá es donde viene el otro desafío de la industria de las fintech, que es con la infraestructura financiera. Tiene que ver cómo construir soluciones considerando el fondeo y habilitando herramientas para que sean comercializados con clientes. Y yo creo que acá es importante que el concepto de qué es la infraestructura financiera. El concepto de infraestructura financiera es tal vez donde está el mayor valor de lo que se realiza. Conseguir el dinero, estructurar para disponibilizar lo que sería un marketplace de las soluciones que podamos construir a nivel de riesgo para personalizar a empresas, a pymes. Entonces, la cadena de valor hay que mirarlo tal cual como fue la pregunta. Yo creo que la pregunta hay que mirarla en un completo, desde que hay inversores que se democratiza o se abre el juego hasta permitir la elaboración o construcción de infraestructuras financieras que puedan desarrollarla para que puedan ser habilitantes para otras empresas personalizadas. Pero la personalización es un tema relevante y si lo miráramos en el tiempo, cuando hablamos de evolución, revolución, yo creo que los que recordamos cómo era antiguamente el gerente del barrio o el gerente de una sucursal bancaria del interior que conocía claramente la necesidad de esa pyme, que conocía cuál era el origen de los fondos, cuál era el giro de negocio, cuál era su riesgo asumido, cuál era el potencial de negocio, y ahí se construían unidades y células de negocio. Ahí tal vez estamos volviendo a los orígenes, a volver a descentralizar, a generalizar la información, a generar el contenido, a permitir inversores y que las pymes o los individuos consigan tener herramientas para poder desarrollar sus negocios. Uno a uno. Yo diría que la facilidad que te permite el mundo de las fintech o que nos permite el mundo de las fintech es llegar a particularidades. ¿Okay? No sé Andrés, si me explayé mucho, pido disculpas, pero la pregunta fue buena y me parecía muy interesante. No, muy bien si lo necesitas y que soy yo tampoco para editarte, Gustavo, si eres tú el que tiene la experiencia y conocimiento de esto. Oye, hay varias otras preguntas que voy a intentar fundirlas en uno respecto Bueno, a temas legales. Y es más, te sugiero que si es que en esto si es que puedes volver a tener tu pantalla a la mano y eventualmente transitar entre la página en que mostraste esas 5 características que está considerando la nueva ley de FinTech y también, bueno, la página no me acuerdo si era la siguiente o la previa. A ver, dado que uno de los principales retos del sector financiero, mirado quizás desde el punto de vista regulador, consiste en compaginar, coordinar efectivamente, justamente, regulación, pero a la vez con el cambio tecnológico. La realidad muestra siempre que la regulación va detrás del cambio tecnológico y cambio de conductas también. Ahora, el dinamismo del sector fintech ha puesto de manifiesto la necesidad de encontrar o determinar un nuevo estándar de funcionamiento que proporcione seguridad financiera, que es de los temas principales que cubre la ley de bancos hoy día en Chile, garantías, códigos éticos, esto ya es un tema más de CERNAC financiero, y que permanezca en revisión constante respecto a su propia naturaleza. En lo que se conoce como ley fintech, las referencias que tú hiciste, en el sentido, te vuelvo a insistir que no te cohibas en repetir los temas porque llegaron muchas preguntas. Eh, eh, ¿Crees tú que estamos bien encaminados en Chile? ¿Deberíamos optar por un enfoque regulatoriamente más activo, pasivo, más o menos restrictivo, por dar, digamos, algún adjetivo? Y cuando te pedí hacer referencia también a los 5 pilares, y en torno a esto, si tú fueras un consultor de la CMF, hoy día fusionada con la Superintendencia de Bancos, ¿cómo priorizarías esos 5 pilares? A tu juicio, ¿qué es más esencial, intransable versus qué es más opinable, subjetivo? Ahí concretamente de los 5 pilares. interesante pregunta. Y creo que también en la conversación he intentado reforzar la necesidad de la regulación.
y lo he hecho varias veces en la comunicación. Lo primero, y creo que volver a decirlo, no tenemos. Con lo cual, es tan práctico decirle, miren, tener algo de no tener, realmente es mejor tener. Entonces, la primera invitación y la primera, si es mejor o peor, miren, la peor es no tenerla. Con lo cual, ya partimos desde, necesitamos promoverlo. El ministro lo está haciendo perfecto, armó un equipo, lo están promoviendo, el Open Banking. O sea, las cosas están encaminadas y deben suceder. Esto es inevitable y tiene que suceder. Cuando miramos un poco de la solidez, entonces mirándolo desde otro lugar, si miramos la solidez del sistema, el Banco Central, el sistema financiero, el sistema, cómo está regulado, cómo está controlado, está perfecto, diría, todos lo sabemos, la banca chilena es sólida, es confiable, pero es tan confiable, se han generado tantas barreras de autocontrol, que está permitido, o sea, y es válido y es confiable, y además que son las normas internacionales, porque además no son iniciativas propias, está emulando y buscando cumplir con conceptos básicos de control financiero y para el sistema. Cuando lo estamos viendo ¿por qué no los bancos? Lo estamos viendo, los bancos no son regidos porque no es porque no quisieran hacer otro tipo de negocios, es porque la regulación no les está permitiendo hacerlo por todos los temas de endeudamiento, por todo lo que le permite la ley. Ahora, cuando lo estamos mirando hacia el mundo de las fintech y te estamos diciendo, y tú me estabas preguntando qué potenciales hay o hacia dónde, cómo creemos que esta ley tendría que promover. Creo que lo respondí la primera, tiene que estar regulado. Cuando estamos hablando de los pilares, cuando estamos hablando del propósito, está hablando de promoción de la innovación, de la inclusión financiera, el desarrollo de nuevos financiamiento, aumento de competitividad, está declarando, ya parte de la Comisión de Valores está declarando que ya tiene un propósito claro y sobre esto se va a regir. Yo creo que hay que tener confianza en lo que está sucediendo, en lo que está pasando. ¿Es perfectible, pero está claro que hay principios. La innovación, la inclusión, el desarrollo, el aumento de la competitividad, eso está claro, ya está dicho en la comisión. Cuando estamos llevando hacia el nivel de los pilares, en los temas de pilares tiene que ver con, cuando hablamos es que sea justo también para el sistema financiero, ¿cierto? Porque no es un tema de oportunidad de generar un negocio financiero tecnológico y competir con la industria bancaria. Eso en realidad, más que aproximar, cuando no hay la misma regulación, no hay la misma mirada, lo que hace es generar distancia. Cuando se dejan claras las reglas de juego para el banco y para las fintech, tal vez los bancos quieran ser fintech o tal vez los bancos quieran y puedan y deberán ser open banking. Porque es lo que viene, que también es inevitable. Se viene una aproximación del sistema financiero tradicional y va a existir una aproximación con las fintech. Entonces, está pasando. Los sistemas están pasando. No es que sea una ley mejor que la otra. Yo soy partidario de ser proactivo y positivo. Tengamos y regulemos. Y cuando ustedes ven ya los pilares, hay uno de los pilares que es el que a mí más me interesa de poderlos invitar a ver, que es la flexibilidad. Porque parte del mundo de las fintech, la flexibilidad es lo que determina el cambio continuo, es lo que determina que no volvamos a generar grandes torres de control, seguridad, previsibilidad, sostenibilidad. Eso no hay que perderlo. Lo que tenemos que buscar es hacernos el cuestionamiento constante y adecuarnos a esos nuevos nichos de mercado que se van construyendo. Las fintech, al ser más pequeñas, no significa que no estén estructuradas, es que están continuamente buscando las oportunidades y han reducido las brechas de contacto con el mercado. Entonces, cada posibilidad de oportunidad de mercado es una nueva propuesta que se puede generar para financiar inmobiliario, expansión de capital. Hay N posibilidades. Y esas N posibilidades se logra con la proximidad. Entonces, cuando estamos hablando de los pilares, tú me dices, bueno, ¿con cuál me quedaría? Mira, yo el de flexibilidad, pero así, definitivamente es el que no perdería, porque va con el principio básico de lo que estamos haciendo en las fintech.
bajemos a algo más concreto. La verdad es que los pusiste en tus 2, 3 primeras páginas, pero también han llegado preguntas porque sorprende haber visto en este escenario exitoso una bandera brasilera y otra argentina, cuando te referiste a Nubank y a Ualá. Por más que te detuviste en cada una de ellas, eh, eh, ¿por qué crees tú que fueron exitosas en este proceso de fundraising? Y no sé también si es que tiene algún mayor grado de conocimiento de cuán exitosas están siendo, una cosa el fundraising y otra cosa, digamos, es que estén efectivamente siendo exitosas en su plan de negocio. No sé qué más puedes comentar respecto de qué hicieron distintos ellas, etcétera. Me carga usar de la palabra exitoso, pero ¿por qué ellos y no otros? ¿Qué puedes comentar? Y si no es específicamente saber de qué hicieron mejor respecto al resto, ¿qué sabes, digamos, de ellos, de, de por qué al momento la hicieron y pueden estar en este ranking también ubicados? Ok. Mira, mira, en los dos casos, yo he contado la historia desde cómo es hoy y a cómo partió. En los dos casos partieron con capital de riesgo, eh, partieron con capital de riesgo limitado, pero con propuestas de valor próxima a los clientes, con soluciones de clientes, con soluciones prácticas de los clientes, y es aplicable a cualquier tipo de industria. En este caso, Nubank es tarjeta de crédito que después incorporó la billetera virtual, y en el caso de Ualá es un banco, es un open banking, es un banco digital. En los dos casos parten con capitales, pero con propuestas de disrupción del mercado. Y en ese caso, eh, toman no solamente una propuesta de valor, sino que se identifican como propuesta con una necesidad que se estaba buscando. Decirte que los crecimientos de Ualá y de Nubank, por increíble que parezca, las grandes inversiones no vienen del capital, no vinieron de capital ni argentino ni brasilero, vinieron de empresas americanas o fondos de inversión americanos que entienden la oportunidad que hay en apostar al crecimiento del mundo de las fintechs. Y esto, ¿por qué lo traigo de esta manera, Andrés? Porque para que las fintechs consigamos crecer y acelerarnos, necesitamos mayor capacidad de acceso a financiarnos. Y, y es la invitación a este espacio que tienes con el auditorio, necesitamos generar valor de inversión. En el caso de Nubank, ya te lo dije, todo fue el celular. En los dos casos todo fue el celular. En la portabilidad no hay oficinas, no hay atención, todo es resuelto por el teléfono celular, es creíble, los tiempos de atención son rápidos, hace lo que promete, no hace más de lo que quiere, no pierde el tiempo en diversificar. Bien, van avanzando en los dos casos en la evolución de sus productos, en entender necesidades, en generar, en testear, en validar. No es nada diferente lo que está haciendo en el mundo Mercado Libre o lo que están haciendo también las otras empresas tecnológicas. Proximidad, testeo, validación, arriesgar, porque no todo es perfecto, pero hay que tener cierta posibilidad de apertura a poder invertir algo y que no salga perfecto, porque lo perfecto no salió el primer día. Salieron cosas buenas, pero no perfectas el primer día. Entonces el concepto de la agilidad, de iterar, de poder mejorar, corregir, eso fue generando el valor en estas compañías. Está claro. Ahora, también intentando ser un buen editor de varias preguntas que créeme que no lo estoy siendo. Y perdona de repente alguna vaguedad, pero tratando de mezclar distintas cosas. Pero eh, volviendo a esos 9 o 10 círculos del ecosistema chileno, eh, ¿qué te dice el olfato, la experiencia, etcétera, está bien, tú describiste hoy día que lending y la parte de medios de pago, digamos, es lo que se está llevando la mitad, digamos, del esfuerzo, la cantidad que hay, del fundraising, etcétera. Pero
¿Te atreves a comentar algo más o a aventurar si es que algunos de estos otros segmentos van a tomar un rol más prominente a futuro? ¿O quizás por el contrario crees tú que esto se va a seguir concentrando en que el mundo fintech el protagonista va a seguir siendo medios de pago y la parte lending? Ok, buena pregunta. Mira, soy convencido, hay espacio para todo. El mercado necesita cambiar, el mercado necesita propuestas de valor y que resuelvan problemáticas que no hay. Entonces, parto más por decirte que no sé si es que el sistema no apoya a las fintechs, sino que nosotros como fintechs, cuánto propuesta de valor le generamos y cuánto construimos para valorizar cualquier decisión que se tome. Entonces, lo primero es cuánto nosotros estamos convencidos de que podemos generar y que realmente lo generamos y se ve en la cadena de valor, se ve el efecto. Se ve el efecto en simplicidad, en tener datos certeros, si fueran datos, en todo lo que sea simplificar, mejorar. Entonces nosotros tenemos como fintech, tenemos un papel por hacer, que es trabajar fuertemente en esa mejora. Ahora, cuando tú lo ves en lo que se viene un modelo y la misma ley lo permite, la misma ley lo está hablando. Se está hablando de la fracción del proceso completo. Te diría que lo que va a prosperar, y en esto está claro que va a ser así, lo que va a prosperar ya no es el modelo end-to-end. Ese modelo de que yo soy todo, soy dueño desde que empiezo hasta que termino y yo me las sé todas y yo lo consigo hacer porque en el interior tengo mi equipo, esto y lo otro. Eso es lo que tiende a generar rigidez. Lo que se está buscando y el espacio que tenemos como fintech es generar divisiones, hacer parte de los procesos, generar valor en esos procesos y es ahí donde nosotros podemos y nos debemos conectar. Qué es lo que sí creo que va a seguir, o sea, todos los negocios van a seguir creciendo, el financiamiento como medio de pago, como préstamos, como lending, eso es inevitable, eso tiene que seguir creciendo porque todavía no somos representativos en el mercado. Se está haciendo bien, pero todavía hay mucho espacio por lograr. Mucho espacio por lograr. Uno, porque como está siendo resuelto por lo tradicional, no estoy hablando de bancos, como está resuelto por lo tradicional, no suple, entonces tenemos espacio para hacerlo. Y la otra que es la mirada, que sería la parte más rápida de absorber para incorporar en el modelo de negocio, en el caso de negocio. Y lo otro que tenemos es la oportunidad de ofrecer lo que está desatendido. Y ahí es donde tenemos que mirarlo como la oportunidad de los negocios. Cuando tú ves estos 9 cuadrantes y tú ves los tipos de desarrollo, hay fintechs que son de nicho. Y hay fintechs que son de nicho, y esas fintechs que son de nicho, ellas van a generar profundidad en su verticalidad, pero van a tener especificidad, van a estar trabajando en una parte del proceso. Obvio que va a haber espacio. En esos casos, la regionalización es el paso inmediato para generar valor de algo que ya tiene profundidad. Y en los otros casos es la integración de varias piezas. Entonces, una fintech puede estar incluida en un ecosistema de otra fintech. Mira, sí tengo que decirte qué es disruptivo y hacia dónde está yendo el mundo y de qué ya está empezando el mundo a trabajar. Están todas las inversiones que están en los bancos, pero hay unas que son muy interesantes que también están pasando en el mundo de los seguros. El mundo de los seguros vas a ver una percepción de cómo va a cambiar la percepción de lo tradicional de una póliza de seguro. Lea este formulario, firme acá, las exclusiones. Eso va a ser un ejemplo no en el ahora, sino en lo que viene para los próximos años. Ahora, en términos de inversión, en el presente, que eso es lo que las cuentas se pagan hoy y la inversión pasa hoy, lo que está sucediendo hoy es definitivamente medios de pago y lending y crowdfunding. A ver, Creo que es por ahí. Gustavo, y podrías elaborar un poquito más ese tema que te está refiriendo a los seguros? Y déjame, digamos, para, no sé si empujarte o motivarte o presionarte, usar una frase, un tipo de jerga que se usa en la industria de seguros, que en distintos productos financieros, etcétera, en que normalmente hay una demanda, una cierta necesidad del cliente y el cliente va al oferente. La frase que es muy propia de la industria de seguros tradicional antigua es: los seguros no se compran, los seguros se venden.
por lo tanto, muy intensivo en fuerza de venta física, etcétera. Me genera curiosidad esta visión tuya de estos cambios importantes que ves, porque es bastante paradigmática, como digo, esa industria que es muy intensiva en fuerza de venta y física Claro, en el canal antiguo. claro. Y creo que tiene dos miradas. Yo te diría que la primera mirada que tiene el mundo de las compañías de seguro o el concepto de asegurar es que el asegurar deja de ser de carteras de clientes. eh, Distingamos lo que es un seguro. Hay un seguro que es el seguro de desgravamen, o sea, que ya viene haciendo Mm. parte del modelo económico del producto que se está ofreciendo, en un producto estándar, ¿cierto? Y eso hace parte de lo tradicional, que es el famoso compras de cartera, movimientos de cartera, negociaciones con las compañías de seguro, cuánto me compré. Esa parte hace parte del P&L del producto que se está comercializando. Ujú. Pero la otra mirada y eso tiene que permanecer porque en definitiva es parte de cómo se compone y se asegura este mundo tradicional asumiendo el riesgo, donde el riesgo no llega a la individualidad, sino que cumple padrones, tiene estas exclusiones, esta edad y esto, lo otro, y esto aplica o no aplica o te excluye. Pero hay otro mundo del mundo de seguros que tiene que ver con la calidad de vida. El mundo cambió, ¿cierto? El mundo se transformó. Entonces, la mirada del tomar un seguro de vida, un seguro de accidentes, premiar la salud, premiar el hábito de cómo vivís, qué comés, enseñarte a vivir mejor, educarte. El mundo del seguro va a cambiar. En el inmediato es más difícil, pero si tú ves las startups que están desarrollándose, hay grandes inversiones ahora. Hay una fintech bastante interesante en Chile que consiguió fondos, es porque está empezando a ver el tema de calidad de vida, está empezando a ver la persona y lo otro que no es el propio seguro que hace parte de un tradicional, de un modelo de rentabilidad. A eso me refiero con que las InsurTech tienen mucho espacio. Es interesante el tema que tú destacas de que de una u otra manera ese end-to-end como definición del negocio en el mundo fintech ya no es necesario y que van a haber muchos especialistas individuales. Eh, Cuando tú nos describiste muy bien del proyecto Ley Fintech y hablaste de me parece que era la neutralidad tecnológica, ¿crees tú que el regulador va a ir normando que las distintas cadenas sean lo más neutras posible? Hago este punto fuerte, o más que fuerte, lo quiero señalar que desde el punto de vista del mundo antiguo, predigital, y estoy mirando todo el sector retail, bueno, por supuesto el sector financiero completo hoy día, etcétera, eh, están bastante integrados verticalmente. ¿Crees tú que el regulador va en la línea de romper esto y desde el punto de vista y de meter más neutralidad a la cadena completa del mundo fintech y mundo real? Mira, Andrés, yo creería que hacia el mundo primero que todo, no son comparables, ¿no es cierto? Cuando tú estás hablando de las inversiones, de las capacidades, del mundo tradicional, eh, y las exigencias que se le plantean al sistema, al mundo tradicional bancario, es difícil. Mira, Mm. a mí me tocó que participar justo en un proceso que estaba subiendo, y este es un caso práctico para que lo veas. Cuando estábamos en el proceso de subir todos los datos a la nube. Entonces estábamos en el proceso de trabajar, esto fue en el 2016, y justo estaba saliendo la regulación. La regulación, cuando salió en ese momento, nos obligó a que los datos de clientes tenían que estar en copia, si lo quieres llamar acá, uno en donde estábamos buscando, que fue Estados Unidos, porque la ley decía que tenía que ser en un país investment grade, entonces no podía ser Brasil, entonces nos fuimos a Argentina, entonces cuando fuimos a Argentina, a Estados Unidos, teníamos un tema de latencia, o sea, tuvimos que resolver temas de ingeniería porque la regulación en sí misma en ese momento interpretaba que el dato del cliente, que el patrimonio de la compañía o que el patrimonio de la empresa se estaba perdiendo.
Entonces había que tener una copia de la base de datos en el país. Entonces, ¿por qué te traje este ejemplo de algo que tuvimos que vivir los que estuvimos subiendo en el 2016 toda la información de clientes a la nube? Porque esa regulación, esa evolución de la regulación no se permitió tener momentos y modelos de testeo. Cuando estás hablando de neutralidad, estás hablando de modularidad, hay otro desafío, o es algo que nos está faltando, que son los sandbox, que es generar espacios para poder testear las cosas antes de salir en producción. Y eso sí que aplica en las fintechs. Entonces, muchas regulaciones, si no tenemos ese laboratorio en donde testear antes de pasar a producción, seguramente solamente la ley, pero sin tener los espacios donde poder testear, puede ser que lo que definamos en el papel o en la letra, en la vida práctica no se aplique. Y esto hace parte también de las iniciativas que está llevando adelante la comisión, generar el sandbox, de generar un espacio para poder testear, para poder evaluar, para poder escribir. Gustavo, desgraciadamente no nos queda tiempo, pero última pregunta y no fácil, pero por lo poco de tiempo vamos lo más al grano que hay. También tratando de editar, porque estas son varias preguntas, pero hay mucho comentario respecto a que un modelo, y que lo ven poco en el mundo fintech, es de la empresa o el esfuerzo, digamos, empresarial que resulte detrás de buscar la tradicional, el valor de la empresa en base a sus flujos de caja futuro, y otros que están prescindiendo de eso, puro énfasis en el fundraising, pero lo que están construyendo es un activo en base a data. Esa data vale más si es que obviamente tiende a una situación como media monopólica. Y lo que estamos viendo, este ecosistema que nos están mostrando, que está en todas partes del mundo, es que hay centenas de participantes. Entonces, sé que es una pregunta bien vaga, pero ¿qué puedes comentar de esta como contradicción entre el mundo de crear estas startups fintech en base al modelo tradicional de que la empresa vale por el valor presente de su flujo de caja futuro versus no hay flujo de caja y estoy creando data? Y para eso hay espacio para uno o dos exitosos por industria, punto. Y esta es la última pregunta. Ok, está perfecta la pregunta. Finalmente, el oro negro es la data. O sea, definitivamente todo se hace en función de la data. Y en el mundo fintech, definitivamente todo se hace con data. Yo creo que el utilizar la data y acceder a la data y corregir, mejorar, proponer en función de la data es friendly, es parte de las reglas de juego. Lo que no se hace y lo que creo que más se critica es que no haya transparencia en el uso de la información. Entonces, parte de lo que hacemos y lo que tenemos que trabajar como fintech es dejarle muy claro a quien le hagamos el uso de la data, con quien dispongamos de la información de la data, de explicarle bien qué sí voy a hacer y qué no, o qué él quiere hacer y qué él no quiere hacer. Porque se trata del empoderamiento del dueño de la data, la portabilidad financiera, quién es el dueño de la data. La data ya no es más las empresas. La data es de la persona y la persona define qué quiere hacer y qué no quiere hacer con su data. En función de la data se construyen modelos, oportunidades de negocio, la analítica y todo lo que tú quieras ver. Pero desde mi punto de vista, te diría que la data es parte de. Hoy no hay nada sin data, porque hoy la tecnología permite en forma barata, económica, hacer todo ese tipo de análisis. Antes había una limitación, hoy no hay limitación. Hay gente capacitada, hay formación, hay todo. Pero lo que necesitamos es que la persona disponga de su portabilidad, que defina qué es lo que quiere, qué es lo que pueden hacer con sus datos. Muy claro, construir data. Oye, Gustavo, has sido muy claro e iluminador en hacernos este marco de referencia para esta industria que para los outsiders es bien difícil de comprender. Ha sido realmente un honor contar contigo hoy día. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Esperamos haber arrojado un poco de luz sobre este complejo y apasionante mundo. Y bueno, que sin duda queda más o menos evidente que está llamado para revolucionar los servicios financieros y para siempre.
Nosotros en Frontal Trust estamos convencidos que el fenómeno fintech llegó para quedarse para siempre, que esto no es flor de un día. Los dejo invitados a nuestro próximo webinar, probablemente a esta altura ya a la vuelta del verano.